somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bienvenidos a Efesios Televisión, donde somos un lugar de esperanza y gente de promesa. Estamos localizados en el 516 Shop Court, Severn, Maryland. Y con ustedes en la meditación de la palabra de Dios, el pastor Nelson Amaya. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob les bendiga en esta hermosa hora. Estamos muy felices de poder estar una vez más juntamente con ustedes y queremos de manera muy especial darle la más cordial bienvenida
a todos nuestros hermanos de la Iglesia Casa de Oración Efesios 2:20, como también a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de esta plataforma, más allá de las fronteras de aquí de los Estados Unidos, en Sudamérica y en Centroamérica. Queremos decirles que estamos muy felices de poder compartir con ustedes el hermoso mensaje de la palabra del Señor, y en esta ocasión no estamos solos, ¿verdad? No nos acompañan acá nuestras hermanas, hermana Edis y nuestra hermana Nelly. Hermana Nelly, buenas noches, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Amén. Hermana Edis, ¿qué tal? Bien, pastor, bendiciones. Hermano Ramón. Muy bien, bendiciones a todos y bienvenidos. Estamos muy felices porque hoy tenemos la continuación de lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano, comenzando desde Pentecostés. Amén. Y es un estudio muy hermoso en el que vamos a hablar de los sucesos y de otras cosas relevantes a este evento. Y podríamos nosotros bíblicamente, tomando en cuenta que tenemos evidencia bíblica, por decirlo así, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, después que resucita, estuvo en la tierra por 40 días. Y después de esos 40 días, cuando Él asciende al cielo, Él da instrucciones a los discípulos, porque la Biblia dice que por más de 40 días estuvo con los discípulos y se presentó a más de 500 personas. Amén. Y mostrándose a ellos, entonces ocurre la ascensión, que es cuando Cristo es recibido en el cielo. Pero antes de eso, el Señor les da instrucciones a los discípulos y les dice que se queden en Jerusalén. Amén. Porque en Jerusalén iba a venir el Espíritu Santo y iba a ser el Pentecostés como nosotros lo conocemos. Entonces, cuando Cristo asciende al cielo, los discípulos se quedan en Jerusalén y se quedan esperando lo que Él les ha dicho que va a ocurrir en ese lugar. Y cuando ocurre, cuando el Espíritu Santo viene precisamente en un día muy, pero muy especial. Amén. Un día que en la numerología judía tiene un significado extraordinario, y hoy vamos a estarlo viendo. Correcto. Entonces, es algo maravilloso que el Espíritu Santo vino en el día preciso de Pentecostés. Amén. Que era algo que se veía por un espejo en el Antiguo Testamento. Amén. ¿No es esto impresionante, pastora Nelly? Amén. ¿Usted tiene alguna pregunta que hacernos en esta hora? Amén. La pregunta sería a mi hermana Edis, y que nos explique y nos diga que, hermana Edis, qué significa Pentecostés. Amén. Creo que la palabra Pentecostés se deriva de la palabra griega Pentecostés, ¿verdad? Que esto significa 50, que tiene que ver con 50 días. Y la razón de estos 50 días era una fiesta que los judíos celebraban por mandato del Señor, que lo encontramos en Levítico 23:16, y dice: hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. La fiesta de Pentecostés, como ya lo vimos, era una fiesta que se celebraba a los 50 días después de la fiesta de las primicias, y era y sigue siendo hasta ahorita, porque para los judíos que todavía no han conocido a Jesucristo como su Salvador, ellos siguen celebrando, sigue siendo importante la fiesta de Pentecostés para ellos. Esta fiesta también aparece en el Antiguo Testamento como la fiesta de las semanas, porque 50 días eran 7 semanas que ellos le llamaban la fiesta de las semanas o la fiesta de las 7 semanas. Los 7 semanas contaban 49 días y el día 50 celebraban Pentecostés, que era precisamente lo que usted nos daba el resumen al principio. Amén. De los 50 días que Jesús estuvo después de que resucitó, los 40 días que estuvo apareciéndose y luego
40 días que Jesús estuvo y los 10 días después de que Él ascendió al cielo. Y entonces viene Pentecostés, ahí están los 50 días. Ya vemos aquí la primera aparición de los 50 días. La revelación, como usted decía, de lo que veíamos era una sombra en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento se viene a hacer la realidad de lo que habíamos visto. Amén. Y esta fiesta era tan importante que dice que era una celebración comunitaria, era de todo el pueblo. Todo el pueblo, era un mandato del Señor que todo el pueblo debía de participar y de regocijarse en esta fiesta. Tanto los levitas, dice, como el forastero, el huérfano, la viuda, no importaba la raza social, no importaba la clase social, no importaba si era grande o pequeño, si era importante o no importante, todos debían de regocijarse en esta fiesta porque era la fiesta donde ellos celebraban la cosecha, la bendición de Dios. Y en el tiempo de los apóstoles, esta fiesta se seguía conociendo así, hasta ese momento en que Jesús les dice, vayan a Jerusalén y esperen ahí, y dice que en el día de Pentecostés, o sea que Pentecostés no se llamó porque ese día vino el Espíritu Santo, era porque ya era una fiesta establecida desde el Antiguo Testamento. Es muy interesante aclarar eso. Amén. Entonces, llega ese día porque por mucho tiempo tal vez nosotros creíamos que Pentecostés se llamaba por eso, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo derramó, pero esa fiesta ya existía. Entonces ellos se reúnen y ya se llamaba la fiesta de Pentecostés. No se llamó a partir de eso, sino que simplemente se cumplió una promesa de la fiesta anterior en ese día. Este día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre el grupo de los creyentes congregados en Jerusalén, el Espíritu Santo se derrama, ellos son bautizados, y entonces es cuando ellos proclaman el Evangelio de Jesucristo a partir de ese día. Ahora, el número 50, hermanos, tiene un significado muy maravilloso en la Biblia. El número 50 tiene el significado de libertad, de liberación. ¿Se acuerdan cuando creo que eso está en Levítico 25, del 10 al 11, cuando Dios establece que en el año 50 proclamaran año de libertad? Correcto. El año le llamaban también el año del jubileo, ¿verdad? Los Correcto. muchachos nos cantan aquí una alabanza muy hermosa Sí. que se llama, es el año del jubileo, el año de libertad. Y en este año dice que todos los esclavos debían de ser libres y todas las deudas que tenían que ser canceladas. Correcto. Y esto es hermoso porque cuando el Pentecostés llega al Nuevo Testamento, la promesa del Pentecostés es cumplida en el Nuevo Testamento, vemos que ahí viene libertad, trae libertad trae libertad de la esclavitud del pecado. Es lo primero de lo que nosotros somos libres. Eso lo vimos en la primera clase, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, que es el Pentecostés actual, entonces nosotros somos libres del pecado. Y también dice que fuimos libres de todos los rituales de la ley, porque los judíos que estaban reunidos en el día de Pentecostés, al recibir la promesa del Espíritu Santo que Jesús les había prometido 10 días antes cuando ascendió al cielo, ellos son libres ya de todos los rituales que tenían que ver con la fiesta de la Pascua, con el matar el cordero, hacer los panes, todos los rituales que ellos practicaban. Ahí fueron libres de todo eso y empezaron a vivir la realidad. Amén. Que ya más adelante vamos a ver lo que significa el pan y todo eso. Entonces estamos viendo que aquí ellos fueron libres también de todo lo religioso. Cuando nosotros venimos al Señor y recibimos el Espíritu Santo, somos libres de la religiosidad. Amén. Y entramos a un nuevo pacto, a una nueva vida. Amén. También el Pentecostés trae en el año 50 los israelitas eran libres de todo lo que a ellos los ataba. Ese era un año de celebración, ni siquiera trabajaban. También le llamaban el año sabático porque ese año lo descansaban. Ellos descansaban, ellos tenían paz. Cuando el Espíritu Santo a los 50 días llega a nosotros venimos a descansar en el Señor. Tenemos paz de todas nuestras cargas, somos libres de todas las maldiciones. El estar endeudado era una maldición para ellos, el ser esclavo era una maldición para ellos. Amén. Nosotros éramos esclavos del pecado, traíamos muchas deudas delante de Dios. Porque éramos deudores, dice la Biblia, ¿verdad? Que éramos deudores de Dios por el pecado y ahora nosotros venimos a ser libres.
Además, en esta fiesta de los 50 días se celebraba, ellos celebraban la cosecha del trigo. Ujú. Vemos que cuando viene el Pentecostés en el Nuevo Testamento, se da la primera gran cosecha de los cristianos para la iglesia, Correcto. que ahí iba a ser establecido. Dice que 3,000 se convirtieron en el sermón de Pedro. Después de que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y Pedro sale a predicar, recoge la cosecha, la primera cosecha. Y eso es maravilloso, cómo todo tiene relación, cómo todo era una sombra de lo que habría de venir. Amén. Correcto. Creo que Pero muy interesante. Son temas que tienen una profundidad hermosa en la Biblia, porque hay que aclarar algo. Hoy estamos hablando de la fiesta de Pentecostés, y sí, usted mencionó la fiesta de las primicias, ¿verdad? Pero lo que queremos aclarar es que la fiesta de Pentecostés, como las otras fiestas del Antiguo Testamento, no fue el invento de los patriarcas o de Amén. los profetas. No, las fiestas en el Antiguo Testamento, incluyendo, diría yo, una de las más importantes, la fiesta de Pentecostés, fue establecida por Dios. O sea, fue la orden de Dios. Y obviamente una fiesta donde descansaba la tierra, se perdonaban las deudas, había liberación, como ya lo mencionaba usted, y era tan interesante que cuando Cristo viene a la tierra, Él se vuelve el protagonista de la fiesta de Pentecostés. amén. Porque ahí termina, como usted lo mencionaba, y da inicio a la vida de la iglesia. La iglesia básicamente toma ese evento para poner la plataforma, no solamente porque en ese momento ocurre lo de Pentecostés, que se cumplen los 40 días de Jesús después de haber resucitado. Curiosamente, 10 días después, Pentecostés, 50 días cabales, hay una gran cosecha de almas, y es como que si estuviésemos hablando de algo profético en una línea, donde Dios Exactamente, llevaba amén. todo ordenadamente. Amén. Muy, pero muy precioso lo que está ocurriendo ahí. Sin embargo, tomando en cuenta que hay muchísimo más de qué hablar, ¿verdad? Porque es un tema muy profundo, pero no sé, yo siento que hay algo más y hay que podemos aportar para este tema. ¿No es así, pastora? Amén, así es. Hermano Ramón, usted nos podría dar otra explicación más qué significa la fiesta Pentecostés. Amén. Increíble, Jesús siempre dijo, conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Amén. Era una promesa de futuro. También en Hechos dice que cuando viniera el Espíritu Santo, ¿verdad? Seríamos revestidos con poder y todo eso. La fiesta de Pentecostés era una fiesta establecida para el futuro, porque cuando fue dada en Levíticos 23, todavía ellos no tenían lugar donde vivir, donde establecer. Correcto, Lo habían interesante. establecido. Entonces, Sí. era una fiesta para el futuro, al igual que el Espíritu Santo es anunciado para los cristianos para el futuro que era Pentecostés, Que se ¿verdad? cumplió Conviene en que yo me Pentecostés, vaya, amén. decía, porque va a venir un consolador, un mejor Amén. consolador. Entonces, y también creo que es a Hechos 1:8, y cuando venga el Espíritu Santo recibiréis, cuando venga, o sea, no había llegado todavía. Correcto. Levíticos 23:10 dice, cuando hayas entrado en la tierra, o sea, todavía ahí está dando la pauta de que se va a celebrar, pero no habían entrado en la tierra Amén. prometida. Entonces, por eso es una fiesta de futuro, para el futuro. También en el Antiguo Testamento era la celebración de las primicias, de las cosechas, como decía la hermana Eddie. Pero en el Nuevo Testamento, porque como Pentecostés tiene relación en el Antiguo Testamento como una fiesta agrícola y en el Nuevo Testamento como una fiesta espiritual, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era una celebración que se hacía con mucha gente, todos venían a celebrar, no era solo grupos específicos, sino que ahí llegaban los pobres, llegaban los ricos, llegaban los judíos y Amén. los de otros pueblos que vivían con ellos, que habían sido adoptados. Entonces, en el Antiguo Testamento era una celebración de las primicias, pero en el Nuevo Testamento viene a ser el día de la venida permanente del Espíritu Santo. Amén.
Ese es Pentecostés, y el Espíritu Santo es la primicia, al igual que las cosechas de los primeros frutos. El Espíritu Santo es la primicia de Dios para nosotros los creyentes. Amén. Esos son los significados también traídos del Antiguo al Nuevo y del Nuevo al Antiguo Amén. Testamento. Muy, pero muy precioso la explicación que nos acaba de dar y cómo el Señor lo establece de una forma que se da exactamente y que nosotros somos parte de la fiesta. Porque, como decía la hermana Edith, nosotros en el día de Pentecostés, cuando Cristo se va, como usted lo mencionaba, dice, me voy, pero les voy a enviar al Espíritu, el Espíritu de la promesa. Entonces, cuando en Pentecostés el Espíritu Santo viene, se da el cumplimiento. Se da el cumplimiento de algo profético en la vida de los creyentes. Amén. Pentecostés, la gran cosecha de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Y nosotros pudiésemos hablar de las otras fiestas, ¿no? La primicia de la cosecha, la venida del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, la gran cosecha, como lo acabamos de mencionar. Y aquí es muy interesante entender algo, porque para la iglesia actual, para nuestros tiempos, ¿qué tiene el Espíritu Santo o qué debería o qué significa Pentecostés para nosotros hoy? Entonces, debemos de entender algo. Para hoy, ¿qué significa Pentecostés? Y hemos estado hablando que Pentecostés quiere decir cincuenteno de 50, ¿no? Quincuagésimo, porque esta fiesta se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias, según nos dice Levítico 23, del versículo 15 en adelante. En el calendario judío, las fiestas que nos habla Levíticos capítulo 23, es como un bosquejo preparado por Dios para la obra del Espíritu Santo, Amén. que iba a hacerla a través de Cristo Jesús. Entonces, la Pascua es, por ejemplo, cuando muere el Señor, la Pascua es cuando muere el Cordero, ¿verdad? Que es prototipo simbólicamente Cristo como el Cordero de Dios, como dice Juan 1:29. Y la fiesta de las primicias es podríamos decir, un cuadro donde nos podemos ver y donde podemos ver la resurrección de Jesús de entre los muertos. Amén. Y eso lo explicó bien el apóstol Pablo. Entonces, es muy hermoso ver cómo, y yo mencionaba al estudiar esto, que era como que si Dios había escrito en un cuaderno, punto por punto, cómo iba a finalizar la fiesta de Pentecostés. Amén. ¿Verdad? Hermana, ¿usted tiene una aportación a esto? Amén, hermano. Yo creo, pastor, que la fiesta de las primicias, que es la fiesta de Pentecostés, la cual representa la formación de la iglesia y la cosecha del trigo, lo que venimos diciendo. Amén. En Pentecostés del Antiguo Testamento, los judíos celebraban el otorgamiento de la ley en piedras, y eso es bien importante, porque este es algo que hasta ahorita no hemos mencionado, que cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, celebran la Pascua, pasan 50 días para ellos llegar al Sinaí, y ahí se les otorga la ley. Ahí son establecidos como pueblo porque se les da una ley para un pueblo. Todos los pueblos tienen una constitución, una ley que los rige. Y al pueblo de Dios se le da ahí. Ellos celebran entonces también en estos 50 días el otorgamiento de la ley. Y esto es muy maravilloso porque en el Nuevo Testamento, ya cuando el verdadero Pentecostés es establecido, porque como venía diciendo el pastor, es como un cronómetro de Dios escrito,
cómo iban a ir los tiempos hasta el día del derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí en el último Pentecostés, porque lo podemos llamar el último Pentecostés, porque nosotros todavía estamos viviendo ese Pentecostés. Correcto. Entonces, cuando llega el Pentecostés del Nuevo Testamento, ya la ley no es escrita en piedras, sino que la ley dice es escrita en nuestros corazones, porque como leíamos creo que fue en la primera clase que estábamos viendo, donde dice que les daré un corazón nuevo, cuando el apóstol Pedro les dice esto es de lo que el profeta Joel hablaba, que el Espíritu Santo iba a ser derramado y ya la ley iba a ser escrita, ya no en piedras, sino en nuestros corazones, porque la ley en piedras fue difícil de cumplir porque no estaba escrita en nuestros corazones. Entonces vemos claramente cómo es que el Espíritu Santo hace esa obra tan maravillosa que Dios allá en el Sinaí, le podemos llamar el primer Pentecostés, ¿verdad? Amén. Él escribió con su dedo, dice, en la ley en piedras, pero no la escribió dentro. Por eso es que era difícil para ellos cumplirla, como estábamos hablando cuando estudiábamos este tema, que era tan difícil para los israelitas cumplirlo, que vemos que constantemente ellos caían en grandes depravaciones, cumplían por un tiempo, se arrepentían, adoraban a Dios y luego los vemos otra vez caídos y otra vez estaban siendo azotados por el castigo de Dios porque no podían cumplirlo. Pero viene el nuevo Pentecostés y viene el Espíritu Santo y ya escribe esa ley en nuestros corazones. Por eso es que ahora, aunque nosotros siempre seguimos siendo imperfectos y fallamos, ahora nosotros no nos apartamos del Señor. Sabemos que solo Él es nuestra fortaleza y nuestra esperanza y no nos vamos de Él porque esa ley ya está en nuestros corazones y por eso es que la podemos ahora cumplir solamente a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos conocido y recibido el nuevo Pentecostés, el Espíritu Santo llega a nosotros y ese es nuestro Pentecostés. Amén. Amén. Es muy interesante porque si resumimos lo que usted nos acaba de decir, quiero mencionar esto. El Pentecostés, o en Pentecostés los judíos celebran el otorgamiento de la ley, Amén. que fue, usted nos decía, 50 días. Después de la Pascua, después de que salieron de Egipto, que celebraron la Pascua, pasaron 50 días para llegar al Sinaí, donde ya Dios le habla A Moisés a y Moisés le da de las en medio, leyes. de en medio de la montaña y le dice, dile al pueblo, y Amén. le empieza a dictar la ley. Amén. A donde yo quiero llegar es que precisamente fue lo mismo que ocurrió con Cristo Jesús. Él estuvo 40 días después que resucita y 10 días después en Pentecostés, 50 Amén. días, Amén. viene el Espíritu Santo. Pero ya no viene, Dios les habla, amén. Dios les habla y viene el Espíritu Santo, como decía, usted nos mencionaba Hechos 1:8, donde dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo? Vino en Pentecostés. Correcto. Qué tremendo, cómo Dios estaba trabajando. Jesús no pudo morir en otro día antes ni otro día después, sino en el día Amén, indicado por amén. el Padre. Tenía que ser ese, amén. Tenía que ser ese día y tenía que ser de esa forma. Hermano Ramón, su aportación a lo que estamos diciendo, estamos hablando. Otro de los significados que podemos mencionar es que marca un día de celebración. Pentecostés era una fiesta agrícola que se llevaba a cabo después de 7 semanas, eran 49 días, y se llevaba a cabo el primer día de la semana, que es el día domingo, ¿verdad? Luego viene en Pentecostés, nuestro Pentecostés, en el Nuevo Testamento, Jesucristo resucita el primer día de la semana, un día domingo. Tremendo. También, ¿verdad? Y Pablo es quien lo aprueba cuando en 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Amén. Entonces, Wow. esa es la primicia. Estamos hablando de que Pentecostés era los frutos, la primicia de los frutos, era una fiesta agrícola. Entonces, que se dio a cabo un día domingo, Jesucristo, primicia de los que resucitaron, pues que se dio a cabo un día domingo. ¿Qué día nosotros, cuál es el día nuestro de adoración y celebración al Señor? Debería ser el día domingo. Correcto. ¿Verdad? Ese debería ser el día que deberíamos de estar todos en el local adorando al Señor como iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Sabe que es muy interesante pensar en esto porque
En primer lugar, no fueron los cristianos, los 120 que estaban en el aposento alto, que provocaron la fiesta de Pentecostés. No, ya estaba establecido que ese día tocaba. Esa era una de las razones por las que a los alrededores había mucha gente que había venido, incluso hasta de otras naciones, ¿no? Y los cristianos se reúnen, por ejemplo, y adoran en el día domingo, que es como usted lo decía, en el primer día de la semana, porque en ese día fue cuando resucitó de los muertos nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la fiesta de las primicias, el sacerdote mecía una gavilla de grano. Significaba un grupo digamos, una ofrenda mecida, por decirlo así. Ramas de hierba, y otras cosas que él hacía. Y este término de gavilla, que es obviamente que está hablando del grano, se aplica al trigo, a la cebada y a otros cereales después de que se reunía en el conjunto de la gavilla, como dice, ¿verdad?, ante el Señor. Pero en el Pentecostés no fue todo eso, porque Jesús celebró con 2 panes. Amén. Hay un versículo en los Salmos que dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla y volverá con alegría trayendo sus gavillas. Era como un favor de Dios. Era como algo que premiaba Dios a las personas por el trabajo. Porque en Pentecostés el Espíritu Santo, o por qué, nosotros podríamos decir, y este es un tema muy tremendo, el Espíritu Santo bautizó a los creyentes y los unió en un solo cuerpo. Los creyentes, obviamente estoy hablando de los creyentes judíos que recibieron el bautismo en Pentecostés, y los creyentes gentiles en la casa de Cornelio. Y yo quiero explicar algo acá. Lo que quiero aclarar es que en el momento que el cristiano recibe a Cristo, es bautizado con el Espíritu Santo. Correcto. Luego viene la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y todos los regalos que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Pero el hecho de que hubiera levadura en los panes indicaba ¿qué cosa? La presencia de pecado. Exacto. Que hubiera levadura en los panes. Y obviamente que es la iglesia, ¿no? Significaba que la iglesia no sería perfecta. Significaba que la iglesia iba a pasar por un proceso. Correcto. De imperfección. Pero hay algo más que pudiésemos hablar de esto. No sé si la hermana Edith tenga algo que añadir. Amén, pastor. Acerca de cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto, pero quiero dar un aporte a lo que usted estaba diciendo acerca de los panes. Amén. Eso es algo muy maravilloso porque la Pascua se celebraba con panes sin levadura. Esto representaba a Cristo, porque Cristo era el pan, el cuerpo sin pecado, ¿verdad? El único que podía salvarnos porque no tenía pecado. Pero en la fiesta de Pentecostés, que es lo que ya nosotros tenemos participación, porque en la Pascua la cumplió Cristo en su muerte y en su resurrección. La Pascua, la primicia, la cumplió Cristo en su muerte y resurrección. Lo que estaba diciendo mi esposo, que Jesús fue... que lo que dijo Pablo, ¿verdad? Que fue primicia de los que durmieron. Entonces vemos que Él era el pan sin levaduras, pero en Pentecostés, donde ya nosotros íbamos a ser partícipes, como decía usted, se trae el pan, Él le dice, tiene que ser con levadura, y eran 2 panes con levadura, que ya representa el pueblo de Israel, y somos añadidos nosotros como gentiles, ¿verdad? Que ya somos hechos partícipes del pueblo de Dios. Pero aquí hay un elemento bien importante en los panes con levadura, que dice que tenían que ser hechos con levadura y aceite de oliva. El aceite representaba la unción. O sea que ese aceite era el que venía a ayudar al pan para que pudiera expandirse, ¿verdad?
Entonces, quería dar esa aportación. Y acerca de cuando ellos estaban reunidos, pastor, dice que ellos estaban en el aposento alto, unánimes en oración. Pero nosotros no podemos concluir que el Espíritu Santo se derramó ese día porque ellos estaban orando. Ese error nosotros no lo podemos cometer, porque como usted decía hace un momento, que los tiempos de Dios son perfectos, y Él ya tenía escrito que ese era el día del derramamiento de Pentecostés para la nueva iglesia. Amén. Entonces ellos estaban ahí unánimes porque el Señor los había mandado a que estuvieran ahí, pero el Espíritu Santo no se derramó como consecuencia de ellos estar orando. Entonces el Espíritu Santo se derramó porque era el día del cumplimiento de los tiempos de Dios para la promesa del Espíritu Santo del Pentecostés del Nuevo Testamento. Correcto. Porque encontramos en Hechos 2, 1 al 2, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y esto es importante de que lo notemos, pastor. Mire, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, dice la palabra. Y yo estaba leyendo Hechos 1, que era donde al principio del capítulo 1 de Hechos dice que ellos estaban juntos, unánimes en oración, pero después de eso viene donde ellos empiezan a ver que les faltaba un discípulo, que había que buscar otro, echaron suertes y cayó sobre Matías. Después de eso, en el capítulo 2, ya solo dice que ellos estaban todos juntos en un mismo lugar, pero no dice que estaban orando, dice que estaban sentados. Obviamente ellos llevaban días de oración, digamos, es como estaban conversando, como nosotros pudiéramos estar aquí, pero el cumplimiento de la promesa llegó, porque tenía que ser establecido el día de la promesa. Entonces nosotros, ahora, no podemos tampoco pensar que ya no debemos de orar y que Pentecostés vaya, de todas formas ya está, no, porque la oración es parte de la vida del cristiano. Yo creo que un cristiano que no ora debería preguntarse si realmente conoce a Dios o es convertido, ¿verdad? Porque la oración es parte, como usted predicaba el día miércoles, es una piedra que debe de estar en cada uno de los hogares. La oración es fundamental, pero no podemos concluir en que el Espíritu Santo o va a haber otro Pentecostés y nosotros oramos igual, o que nos reunamos y que todos hagamos oración, todos juntos, unánimes, para que el nuevo Pentecostés venga. No, porque no va a haber otro Pentecostés, ya fue, ya está, ya se estableció el Pentecostés y ya está en nuestras vidas el día que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Así como la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una sola vez y no se va a volver a repetir, así tampoco el Pentecostés fue una vez y no se va a volver a repetir, porque Jesús no va a morir dos veces, por lo tanto no va a volver a mandar otra vez otro Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y llega a nosotros el día que nosotros lo recibimos. La iglesia o nosotros como cristianos podemos experimentar nuevas llenuras del Espíritu Santo, ¿verdad? Correcto. Ser llenos del Espíritu Santo constantemente podemos ser. Amén. Por eso es que oramos, por eso es que leemos la palabra, por eso es que venimos a la iglesia, porque necesitamos ser llenos. Pero ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo en el momento que recibimos a Cristo. Eso es importante de que nosotros lo tengamos siempre en cuenta, pastor, porque Amén. A veces nosotros queremos o erróneamente oramos, ¿verdad? Señor, derrama un nuevo Pentecostés, o Señor, bautízame con tu Espíritu, pero nosotros ya estamos bautizados, ya solamente tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, y esta llenura solo vendrá a través de una búsqueda constante del Señor en nuestras vidas. Amén. 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 Por mucho tiempo nos ha costado mucho entender este tema de dos formas. Número uno, porque como no habrá otro Calvario, no habrá otro Pentecostés. Amén. Nosotros ya vimos el cumplimiento de la palabra del Señor cuando por labios del profeta Joel dijo, ¿verdad?, que derramaría de su espíritu sobre toda carne, y habló de los jóvenes, de los ancianos, ¿verdad? Entonces eso ya ocurrió. Otro Pentecostés ya no acontecerá, como no habrá otro Calvario. Entonces es muy para nosotros hermoso aprender estos principios, porque para que no oremos equivocadamente, diciendo, Señor, bautízame con tu Espíritu. Ya fuimos bautizados. De manera que nosotros podemos concluir que así como no habrá otro Calvario, no habrá otro Pentecostés. El Pentecostés del libro de los Hechos de los Apóstoles fue
el cumplimiento de la profecía de Joel. Y el hecho de que estaban juntos era porque el Señor les había enseñado ya a que tuviesen un estilo de vida en oración, como nosotros deberíamos de tenerlo, un estilo de vida de oración. Entonces no fue la oración la que provocó la venida del Espíritu Santo, sino lo que el Señor había establecido que ocurriera en ese día por boca del profeta Joel. Muy interesante, gracias por haber estado en esta noche o en este día con nosotros. Que el Señor les bendiga, gracias por unirse, escríbanos, que estamos más que felices de compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias. Bendiciones. Si desea contactarnos, puede llamar al 443-955-9677 o a nuestro correo electrónico nelso1amaya@gmail.com o a nuestro WhatsApp +1 443 955 9677.